Bienvenidos a Menorca, bienvenidos a la isla de los trails. Es un año atípico, pero nada ha podido impedir la celebración de la primera de las pruebas previstas para la Liga de los Trails de este año, el Trail dels Barrancs. El sábado los atletas pasaron por el polideportivo municipal de la localidad de Alaior para recoger los dorsales para alguna de las 3 distancias que se iban a correr al día siguiente. Se notaban las ganas de correr, de competir, tras meses de incertidumbre y sobre todo las ganas de descubrir la cara menos conocida de Menorca en todo su esplendor primaveral. El domingo 28 de marzo a nadie se le olvidó adelantar el reloj para llegar puntual a la salida. El día amaneció con un cielo inmejorable. Los participantes de la distancia reina, los 40 kilómetros, se citaron en Alaior, la tercera población más grande de la isla, situada a 12 kilómetros de la capital, Maó. Ja fa ganes, perquè entre una cosa i l'altra fa un any que no podem participar a cada cursa. En total, entre las 3 pruebas fueron 450 los participantes, el 30% de fuera de la isla, como por ejemplo los catalanes Pau Galí y Laia Díez, 2 de los favoritos. Jo soc de curses molt més llargues, però vaig pensar, mira, és una bona cursa per disfrutar-la, per conèixer més l'illa. Som d'aquí de vora justament, i és la primera que es fa i em feia ganes, i a veure què tal. Todos estaban ansiosos por descubrir esta otra cara de Menorca, más allá del conocido Camí de Cavalls. És mostrar una illa diferent, o sigui, una altra part de l'illa que és encantadora que tenim, però no només es costa Camí de Cavalls, tenim uns camins interiors que són guapíssims i això ha estat l'idea de fer un petit canvi a el que anàvem fent fins ara. Bueno, és una cursa que potser enganya una mica perquè sembla que potser no és molta cosa, però és orilla, és constant pujada i baixadetes, no molt grans però constantment. Sabía bien de qué hablaba Joan Florit y se acabaría notando que conocía el terreno mejor que nadie. Con esta advertencia, a las 8:30 de la mañana arrancó la prueba reina. Se hicieron salidas en grupos de 25 corredores para respetar al máximo las medidas anti-COVID. A su vez arrancaron las otras 2 pruebas. Esta es la de 21 kilómetros que salió desde la urbanización de Sant Tomàs. Y aquí tienen la salida de la distancia más corta, el recorrido de 15 kilómetros. Arrancó en un sitio maravilloso, el histórico poblado talayótico de la Torre d'en Galmés. A todos los corredores les esperaba un reto exigente, con bastantes desniveles en torno a las localidades de Son Bou y Calamporté. Una carrera espectacular, pasando por el camino romano y adentrándose en los barrancos del sur de Menorca, que ahora en primavera lucen más verdes que nunca. La prueba, inédita hasta el momento, se hizo gracias al patrocinio Fundació Foment del Turisme de Menorca y con la colaboración del Ayuntamiento de Alaior. La ruta se sale del famoso Camí de Cavalls y se adentra en zonas menos conocidas, pero con mucho encanto. Algunos pueden llegar a ser incluso más sorprendentes. Joan Florit y los catalanes Oriol Barbany y Pau Galí pronto tomaron posiciones al frente de la prueba larga. Habiendo dejado atrás a Alaior, debían hacer un recorrido circular rumbo a Son Bou. Se trata de un privilegio recorrer algunas de estas zonas, auténticos remansos de paz. Algunos caminos privados se abrieron para la ocasión gracias a la predisposición de los propietarios y del ayuntamiento del municipio. En la prueba corta de 15 kilómetros el público vio llegar juntos a Javier Lorente y John Fernández después de 1 hora y 2 minutos de carrera. Pues la verdad que es muy llamativo, sí que es la verdad que se pasa por sitios que nunca pasas habitualmente, no es el típico Camí de Cavalls, y al ser caminos nuevos pues da un aliciente para correr un poquito más. I els primers quilòmetres han estat molt ràpid, però després hem aguantat un poc el ritme i al final hem arribat junts.
La mallorquina Katy Vives fue la mejor en los 15 kilómetros. Un recorregut molt guapo, el dia ha estat un dia fabulós, espectacular i, bueno, com sempre, Menorca és especial. Mientras los participantes de la prueba reina tenían a Florit al frente, enseguida se fue en solitario. Todos ellos siguieron un periplo que acabaría siendo casi una maratón, 40 kilómetros y medio. Entraron hasta el Arenal, donde tuvieron que recorrer la playa y dejaron atrás la basílica. Detrás suyo, los demás participantes pasaron también por Cala Llucalari. Ya de vuelta les quedaba todavía pasar por los barrancos de Torrevella y de Calamporté, buscando el camino viejo de Torralbenc. Hacia atrás, los demás participantes, cada uno a su ritmo, disfrutaba de la carrera. Una opción es hacerlo en familia. Es un poco dura ese trozo, pero lo hago muy buena acompañada de mi hija y es una pasada. Ahí la tenemos, Sonia. Los que van cerrando la carrera también nos dan moral, pero está muy bien. Aquí tenemos la llegada del ganador de la media maratón. Pasada 1 hora y 31 minutos, el menorquín Sergi Raurer cruzó la línea de meta en primer lugar. Y ella, Ana Bueno, de Huelva, pero afincada también en Menorca, fue la ganadora. Molt content en el meu poble, guanyar la primera edició de la Trail dels Barrancs i bueno, molt bona organització i la veritat que molt bon dia també per córrer. La verdad es que disfruto mucho. Bé, yo creo que es una carrera diferente a lo que estamos acostumbrados también del Camí de Cavalls y como primera edición la repetiría el año que viene, seguro. Últimos kilómetros para los corredores de la prueba reina del Trail dels Barrancs de Menorca. La vuelta a la Llor fue por el Camí Romà. Y así, después de 2 horas y 45 minutos, llegó exultante al arco de meta Joan Florit. Ya avisaba que conocía bien el recorrido y logró imponerse con mucha autoridad. El corredor local se convirtió en el primer campeón del Trail dels Barrancs. Bé, nou, ja ho veurem l'any que ve, però fa il·lusió, no? Primera carrera que es faci que puguis guanyar. Detrás llegó Uriol Barbany y luego su amigo y compañero de piso, Pau Galí. Home, ha sigut bastant dur, el tram dels barrancs és xulo, però sí que com que anàvem ràpid era bastant d'anar mirant al terra, veure les pedres on ficaves el peu. Hi ha trossos tècnics de baixada, corriol, trossos d'ombra, trossos de pujar que s'han d'apretar les dents, platja, canvia molt el paisatge, és molt xulo però és exigent. Y así llegó la campeona de la prueba, la menorquina María Pallicer. Han passat un poquet de calor, ha estat un pot d'orillo, però l'important és que ha sortit la carrera superbé, hi ha hagut molt d'ambient i podem tornar a competir, en principi en seguretat. Y Laia Díez sufrió pero disfrutó, segunda clasificada. Els barrancs preciosos, el mar estava molt maco de color, o sigui que l'he disfrutat molt. L'he patit moltíssim, però l'he disfrutat molt. Todavía seguirían llegando participantes hasta las 3 de la tarde, entre ellos nuestros amigos, padre e hija, Biel y Sonia. La finalidad para mí es poder llegar y desear que todo el mundo que ha participado hoy, cuando tenga la edad mía, lo pueda hacer también y ya está. Todos los corredores llegaron exultantes después de haber vivido una experiencia única por uno de los parajes menos conocidos de Menorca. El corredor mai engana. Quan t'arriba tu veus la cara de felicitat que té i això ja t'ho diu tot. I per això ens anima a seguir lluitant i intentar millorar cada vegada més.
Sempre és un plaer venir aquí a la illa i sempre s'ha de repetir. Y así acabó la jornada del Trail dels Barrancs, con la entrega de premios a los ganadores. La próxima prueba será el Trail dels Fars, previsto para el 24 y 25 de abril. Los mejores paisajes de Menorca esperan, una vez más, a los corredores ávidos de naturaleza en estado puro en Menorca.